Padre Celestial, gracias te damos por tus bondades, por tu misericordia, y te pedimos que en este momento tú tomes control de todo lo que vamos a hacer y lo que vamos a decir. Pedimos, Señor, que abras nuestros corazones para entender tu palabra, que abras nuestro ser para escucharte, que abras nuestra visión espiritual para verte y que abras nuestros oídos para escucharte. Espíritu Santo, toma control de todos nosotros y abre nuestro entendimiento a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Puedes sentarse. Jesús es Señor. Es una de las confesiones de fe más antiguas dentro del cristianismo. La leemos en la Biblia constantemente, Jesús es Señor. La leemos cuando Pablo habla de que Jesús es el Señor. La leemos cuando Pedro habla y predica de que Jesús es el Señor. La leemos en los evangelios. La leemos en el libro de Apocalipsis. Jesús es el Señor. Es una de las frases más antiguas. La cantamos también seguido en himnos y en cánticos. ¿Cuántos de nosotros no saben ese canto que dice: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Y constantemente nos encontramos con cantos que hablan de que Jesús es el Señor. Pero si alguien nos dijera que esas palabras o que esa frase tenía mucho que ver no solo con la fe religiosa, sino con la política, tal vez muchos de nosotros no lo creeríamos. Sin embargo, la realidad es que así es. La frase Jesús es el Señor tenía que ver un tanto con política, y ahora lo vamos a explicar por qué. Para ilustrar este punto, les quiero contar la historia de Policarpo. Y no es, si usted oye un nombre así, ¿a quién le gustaría llamarse Policarpo? A nadie de nosotros, ¿verdad? Pero Policarpo era un obispo en los primeros años del cristianismo. Parece que de joven, cuando él era muy joven, conoció a San Juan, el evangelista, que anduvo con Jesús, el discípulo amado. Y como ustedes saben, las autoridades del Imperio Romano, muchas de ellos, algunos de los césares, perseguían a los cristianos. Y así pasó con Policarpo. Cuando ya era un hombre grande, anciano, de ya 86 años de edad, las autoridades decidieron arrestarle. Y aunque por unos días algunos de los cristianos lo ocultaron, por fin Policarpo dijo: ya no me quiero esconder más. Y él mismo fue y se entregó a los soldados romanos. Al ver los soldados que lo iban a arrestar y que fue a saludarles y que aún les dio de comer a todos los soldados, dijo: a ver, ven, traigan la comida para todos estos muchachos. Y les dio de comer a todos. Y ellos se sorprendieron, los soldados, de que los habían mandado a arrestar a un hombre tan anciano. Déjeme decirle esto: el porcentaje de vida en el tiempo de Jesús era como alrededor de entre 50 y 60 años. Si usted tenía 50 o 60 años, ya se veía muy ancianito. Ahora imagínense si ya tenía usted 86 años. Estaba súper viejito. Acuérdense, en ese entonces no había vacunas,
había muchas enfermedades, la gente se moría de un piquete de mosquito. Aunque hoy en día hay algunas partes del mundo donde todavía la gente se sigue muriendo por un piquete de mosquito. Pero en ese tiempo la gente se moría de muchas cosas, de un dolor de estómago. Muchas mujeres morían al dar a luz. Entonces por eso es que los seres humanos en ese entonces, a los 80 años ya eran totalmente viejitos, ya estaban todos encorvados, con las reumas y con todo eso, ¿no? Y Policarpo, los soldados se sorprendieron al verle porque dijeron, ¿cómo este ancianito va a ser una amenaza al imperio romano? Pero sí lo era, porque Cristo estaba en su corazón. Siguiendo las órdenes, los soldados lo arrestaron y lo llevaron ante las autoridades romanas. Cuando estaba Policarpo frente al representante de las autoridades romanas, el representante le dijo, y a propósito, si a alguien le interesa más leer de esto, esta es una de las, se llama Carta de Policarpo, y es algo que realmente sucedió, que pasó en el primer siglo. Entonces el representante le dijo a Policarpo, ¿qué inconveniente hay en decir César es el Señor y en ofrecerle un pequeño sacrificio? Cuando Policarpo se negó a hacerlo, el representante le dijo a Policarpo, haz un juramento a favor de César y maldice a Cristo. No lo tienes que hacer de una forma sincera o de corazón, sino simplemente hazlo en voz alta. Maldice a Cristo, maldice tu fe. Aunque no, nada más para cumplir con este requisito. No lo tienes que decir de corazón. Y Policarpo respondió, desde hace 86 años le he servido a Cristo y ningún mal he recibido de él. ¿Cómo puedo maldecir a mi rey que me ha salvado? Lo digo y se me enchina la piel. Cuando no lograron sus propósitos, los romanos, después de amenazarlo de muchas formas, de torturarlo, por fin lo quemaron vivo en la hoguera. Pero fíjese cómo es el poder de Dios. Resulta que le prendieron fuego y no se quemaba. No se quemaba. Un milagro estaba pasando allí. ¿Y sabe qué tuvieron que hacer los romanos? Agarrar una lanza y clavársela en el corazón, porque no lo podían matar. Cuando realmente dejamos que Dios sea el centro de nuestras vidas y que Jesús sea el centro de nuestras vidas, Dios hace milagros a través de nosotros, a través de nuestra fe, a través de nuestro deseo de servir a Dios y de servir a Cristo. Hay algunos otros documentos antiguos, como una carta de un gobernador romano al emperador del primer siglo, que nos dice que cuando se le acusaba a algún cristiano, se seguía el mismo proceso que en la historia de Policarpo. Se le decía a la persona acusada, di que César es el Señor y maldice a Cristo. El sacrificio que les pedían que hicieran era un sacrificio de incienso y vino. Y si no lo hacían, si lo hacían, más bien la persona acusada era soltada, era dejada libre. Pero si no lo hacían, lo más probable es que lo mataban. Lo más probable es que lo quemaban vivo para hacerlo sufrir, o los decapitaban, o los crucificaban. Esa era la pena de declarar que Jesús era el Señor. Hoy en día, cuando alguien me dice, aquí a los cristianos en Estados Unidos nos están persiguiendo, yo me echo a reír. Porque realmente nos persiguen aquí. Resulta de que la primera enmienda de la Constitución nos protege. Dice que todo mundo es libre de seguir la religión que quiera.
Entonces, cuando alguien me dice a nosotros nos están persiguiendo, no sabemos de lo que estamos hablando. No sabemos de lo que decimos. En el tiempo de la iglesia primitiva, muchos cristianos murieron en las arenas romanas, en el circo romano, en las fauces de los leones, muertos por los gladiadores, porque decidieron no declarar que César era el Señor, sino que Jesús era el Señor de sus vidas. Jesús era el Señor para cada uno de ellos. Y al afirmar que Jesús era el Señor, ellos literalmente estaban siendo acusados de traición al emperador romano. Por eso es que decimos que era una frase política. Porque al rechazar a César, están rechazando al imperio romano. Entonces se convertían en enemigos del imperio romano. Y por lo tanto, la pena era pena de muerte. Esto nos permite entender mejor nuestro texto del Evangelio de hoy. ¿Verdad que sí? Nos permite entender mejor lo que dice el Evangelio que acabamos de leer. Los enemigos de Jesús le preguntaron: según nuestra ley, ¿se permite pagar impuestos al César? Como ustedes saben, aunque los judíos vivían en la tierra de Palestina en este tiempo, estaban bajo el imperio romano y su emperador era el César. Muchos judíos querían rebelarse contra Roma y de hecho lo intentaron muchas veces y los romanos una y otra vez los aplastaron hasta que en el año 70 destruyeron el templo. Y hay algunas versiones que dicen que mataron tanta gente al destruir el templo en Jerusalén que los ríos de sangre corrían por Jerusalén. Jerusalén es una ciudad nunca he estado allí, espero algún día poder estar, pero es una ciudad de pequeña, así como San Francisco, con muchos cerritos. Entonces, y el templo estaba en el monte de Sión, es en un monte. Entonces imagínense, cuando los romanos destruyeron todo el templo y había una resistencia judía alrededor del templo, a todos los que mataron y decapitaron, por eso es que se dice que la sangre corría como arroyitos desde el templo hasta el pie del monte de Sión. Entonces, por lo tanto, para ellos pagar impuestos a César significaba someterse a Roma, aceptar el señorío de César, y lo cual para los judíos esto no estaba bien, porque para ellos su único Dios era Dios, Yahweh de los ejércitos, el Dios vivo, el Dios verdadero. Todos los demás dioses eran dioses falsos. Y los que le hicieron esta pregunta a Jesús pensaban que lo estaban poniendo en aprietos. Jesús mismo les dice: me están tendiendo una trampa. Pues si Jesús les decía que no se debían de pagar impuestos a Roma, entonces inmediatamente lo iban a ir a acusar a las autoridades romanas y le iban a decir a los romanos que Jesús estaba prohibiendo pagar impuestos. ¿Se fijan la trampa? Entonces los romanos hubieran venido y lo hubieran arrestado por traición al imperio romano. Pero si Jesús decía que sí se deberían de pagar impuestos a Roma, entonces quedaría desprestigiado delante de todos los judíos, que lo tendrían como traidor y defensor de Roma. O sea que no había un camino fácil aquí. Le tendieron un 4, como decimos por ahí. ¿Y cómo le respondió Jesús a estos tramposos, a estos que lo querían hacer caer? Les pidió una moneda romana, precisamente. Ahora ustedes dirán: ¿qué tiene que les haya pedido una moneda romana? Llama la atención que Jesús no traía ninguna moneda romana. Ahora déjenme explicarles esto. En Jerusalén había 2 monedas. La moneda romana, que era para comprar todo lo que se necesitaba, materiales de construcción, animales, todo eso. Aparte del trueque. En ese entonces le decían: pues yo te doy 10 gallinas y tú me das una cabra. Eso se daba en ese entonces, ¿verdad?
Todavía en algunos lugares se da eso. O tristemente, aunque se oiga feo, pero también les daban a las hijas. Les decían, te doy una hija a cambio de 2 bueyes. 2 bueyes animales, ¿ok? Por ahí, por ahí no se confunda ahí la cosa. 2 animales para arar. 2 bueyes. 2 toros, para que no se malinterprete por ahí la cosa. Entonces, eso era muy común. Pero también, cuando usted iba al templo, acuérdese que había cambistas. ¿Se acuerda que Jesús se enojó y los latigueó a todos y les tumbó las mesas? Porque en el templo usted no podía venir con moneda romana. Usted tenía que usar la moneda del templo. Porque la moneda romana tenía la imagen del César. Entonces, por lo tanto, los judíos entendían que nada de lo que está abajo en el cielo se puede crear una imagen. Entonces, para ellos era idolatría el poder llegar con moneda romana y llevarla al templo. Entonces la tenían que cambiar. Pero resulta que los cambistas del templo eran tramposos. Si por ejemplo usted llegaba con 10 monedas romanas, ellos le decían, 10 monedas romanas, te damos 3 del templo. Y hacían negocio. Hacían negocio. Entonces, la moneda del templo solamente tenía la estrella de David, y tenía en la parte de atrás, decía una de las frases en hebreo, Dios, el Señor es Dios, algo así decía. Entonces esas monedas eran las monedas del templo. Ahora es curioso, cuando le preguntan a Jesús, él no traía una moneda romana. Le dice, enséñeme una moneda romana. Y dice allí que se la dieron. Es decir, ellos, los que lo estaban acusando o los que le estaban poniendo la trampa, traían dinero romano. Entonces eran traidores, ¿verdad? Ellos fueron los que le dieron la moneda romana a Jesús. Cuando Policarpo se negó a sacrificar y a aceptar a César como Señor, lo sacrificaron. Entonces, en este momento, los que traían la moneda romana eran equivalente a ser traidores a Israel. Y estaban bajo pena de muerte, como quien dice, dentro de los israelitas. Pero para los romanos, pues eso se veía muy bien. Y entonces, pues Jesús les dice, ¿de quién es la imagen en esa moneda? Y todos contestaron, de César. Hagan de cuenta que ustedes son. ¿De quién es la imagen en esa moneda? Todos contesten, de César. Y es interesante porque Jesús los agarró en la misma trampa. Porque entonces les dijo, pues den a César lo que es del César, pero a Dios denle lo que es de Dios. Y realmente, a través de esa frase, den a Dios lo que es de Dios, Jesús está llamando a la gente a someterse a Dios. Este dinero es del César, ese pertenece al César. Pero ¿saben qué? Denle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué pertenece a Dios? Nosotros pertenecemos a Dios. Yo pertenezco a Dios. Usted pertenece a Dios. Nuestra vida pertenece a Dios. Todo lo que tenemos pertenece a Dios. Todo lo que somos es porque Dios lo ha permitido. Entonces por eso Jesús les está diciendo, denle a Dios lo que es de Dios. Sus vidas son de Dios. Su vida entera es de Dios. La vida de ustedes pertenece a Dios. Olvídense de eso material y denle a Dios lo que le pertenece a Dios. Denle a Dios lo que le pertenece a Él. Y aunque muchas cosas han cambiado desde la época de Jesús y los primeros cristianos, en realidad nosotros enfrentamos el mismo dilema
que había en aquel tiempo. Vivimos dentro de sistemas humanos, sistemas políticos, económicos, sociales, que reclaman nuestra lealtad. Usted sabe que cuando usted se convierte en ciudadano de los Estados Unidos, le exigen de que usted renuncie a toda lealtad. Es decir, usted ya no es mexicano, o ya no es salvadoreño, o ya no es guatemalteco. Usted ahora es americano y está rindiéndole lealtad a este país. Y aunque a los mexicanos se nos permite tener doble nacionalidad, pero eso para este gobierno eso no tiene valor. O es americano o es americano. Entonces el sistema de hoy nos pide lealtad a ellos. ¿Cuántos de nosotros tenemos lealtad a bancos que decimos, oh, yo he sido cliente de Chase desde que era Washington Mutual, y desde que antes de que fuera Washington Mutual era Home Savings, si mal no recuerdo? Yo desde entonces soy cliente de ese banco, así como que le tenemos lealtad a ese banco. A pesar de que nos cobren un sinfín de fees porque saca dinero en un ATM que no pertenece a ese banco, le cobran $5 aparte de lo que usted sacó, de los 20 que sacó, entonces son 25 ya lo que sacó, pero 5 no le pertenecieron. Y luego, por si fuera poco, la máquina donde usted sacó el dinero le cobra otro $1, $2, $3, hasta $5 he visto que esas máquinas. Entonces ya no sacó 20, sacó 30, pero 10 nunca los vio. Y le tenemos lealtad a esos sistemas, a esos bancos hoy en nuestros días. Sistemas que quieren imponernos ciertos valores distintos a los que enseñaba Jesús. Sistemas que nos dicen que está bien mentir, que está bien engañar, que está bien anteponer nuestros propios intereses a los intereses de los demás. Sistemas que nos ponen como ideal y modelo ciertos estilos de vida basados en el consumismo, en el egoísmo, en el usar, en el manipular a otros para alcanzar nuestros propios intereses, que nos incitan a querer ser grandes e importantes ante los demás, a procurar el poder sobre otros, a enriquecernos a como dé lugar, a pisar a otros para llegar nosotros arriba y tener éxito ante los ojos de los demás. Compre este carro y usted va a ser importante. Es que no todos pueden tener este carro, solamente algunos privilegiados. Tenga American Express porque es la llave del mundo. Y si usted tiene American Express, las puertas se le abren por todos lados. Tenga X o cual tarjeta de crédito, porque el que tiene una tarjeta de platino es solamente para unos cuantos privilegiados. ¿Y sabe qué es lo peor del caso? No lo creemos. No lo creemos. Estamos pagando intereses y estamos pagando un montón de cosas. Pero yo soy importante porque tengo mi tarjeta de platino. Amén. ¿Cuántas veces estos sistemas nos hacen creer que si viajamos en primera clase en un avión, somos más importantes que nada? Mire, yo a veces, ahora que he estado viajando últimamente estos meses, que he ido a Nueva York, y todo esto, todos estos días, ¿sabe que a mí me choca viajar en avión últimamente? Porque los asientos yo no quepo. Las rodillas me pegan en el asiento del frente. Y no es que esté muy altote que digamos, pero más o menos alto. Pero es un problema. ¿Sí? Si usted está en la ventanilla y quiere ir al baño, es un circo. Todo el mundo se tiene que salir.
pero le hacen creer. Cuando usted está comprando su boleto, le dicen, por $200 más usted puede ir en primera clase y disfrutar. Y usted va a ser importante. Va a tener comida, no se la vamos a vender, porque acá le venden hasta los cacahuates ahora. Ya no se los dan, la Coca-Cola se las venden. Si usted viaja por esa aerolínea, la aerolínea mexicana, ¿cómo se llama? La Volaris. En Volaris le venden la Coca-Cola, no puede ser posible. Le venden la Coca-Cola en Volaris. Y la bolsa de cacahuatitos, todos se lo venden. Pero nos hacen sentir importantes. Está usted viajando en avión. Regrese pronto. Me acuerdo en una ocasión, era Día de las Madres y venía yo volando de Aguascalientes aquí a Los Ángeles. Y a todas las madres les dieron su florecita. ¿Sabe qué? No pueden meter vegetales de otro lado a Estados Unidos. Al final les quitaron la flor. ¿Y sabe qué creo? Yo creo que cuando se subieron las del otro vuelo, les volvieron a dar la misma flor. Pero somos importantes. Nos hacen creer que somos importantes. En los empleos, ahora tú eres el jefe. Pero eres el jefe en una escala de aquí hasta acá, hasta abajo, pero nos hacen creer es que tú eres importante. Tú eres el supervisor ahora. Y nos hacen creer todo eso en esta sociedad y en esos sistemas en los que vivimos. Ya no es César quien es Señor, sino se nos proponen a otros señores. El dinero es Señor. El éxito personal es Señor. Soy un hombre, una mujer exitosa. Soy un pastor de éxito, tengo la iglesia más grande de Los Ángeles. ¿Cuánto yo he oído eso? Soy un hombre, una mujer exitosa. El materialismo es Señor. Nos hacen creer que mientras más tengamos, más valemos. Tienes una casa de 4 recámaras, la próxima tiene que ser de 10. Sin que necesite 10 recámaras, ¿verdad? Yo no le niego al que tiene 10 hijos, bueno, pues es diferente, ¿verdad? Y aún así no necesita 10 recámaras. ¿Sí? La buena vida es Señor, lo que entendamos por buena vida. Porque lo que nos hacen creer que es buena vida. Nos hacen creer que vivir embriagados con una cerveza es buena vida. Esa es la buena vida. Toma cerveza light. Esa es buena vida. Toma el tequila Hornitos y no vas a ser del montón. Y nos hacen creer. Patrón, eso ni siquiera se conoce en México. Y aquí no lo venden como que es el mejor tequila. Y le hacen pensar aquí a mucha gente, yo solamente patrón. Y hacemos de la borrachera y del vicio un señor. Nos hacen creer que andar todos como arañas fumigadas, eso es importante. Que eso es vida, esa es la buena vida. Andar todo ebrio y al rato chocar y matar a alguien en un accidente y después terminas en la cárcel sin carro, sin familia y sin nada. Pero te hicieron creer que eso era la buena vida, que esa es la buena vida. Y también se nos pide sacrificar hoy en nuestros días. Sacrificar nuestros bienes, sacrificar nuestro tiempo, inclusive sacrificar a otras personas y aún a nuestras propias familias, a nuestros seres queridos, para que otros sean señores de nuestras vidas. Traicionar no solamente nuestros ideales,
sino a las personas alrededor de nosotros. Eso es la norma hoy en día. Y también se nos pide sacrificar aún a veces nuestra fe en Jesucristo. Se nos hace creer, no, es que no tienes que ser fanático, no tienes que ser una cucaracha de iglesia. Se nos hace pedir hacer a un lado todas esas cosas, olvidarnos de Jesús, renegar de Él. Y así como el sistema romano exigía que todos le dieran tributo al César, los sistemas humanos nos exigen que les demos todo lo que somos a ellos. Nuestro ser entero, nuestra vida entera, nuestras familias, se le entregamos al consumismo, al dinero, a tantas cosas que nos hacen creer que son nuestros señores y que nos van a dar felicidad y que nos van a hacer sentir alegres y contentos. Y nosotros, con una sonrisa de tontos, vamos y se lo entregamos. Frente a todo esto, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué dices frente a otros dioses que hay en este mundo que reclaman tu lealtad? ¿De verdad dices, Jesús es el Señor de mi vida, no tengo otro rey que a Jesús? O de repente nos damos por vencidos, al cabo no lo estoy haciendo de corazón. Jesús es mi Señor, a Él sí lo tengo de corazón, pero voy a decir esto aquí, nada más para no quedar mal, porque si no, no voy a tener ni amigos. Y nos hacen creer eso. Mi vida es de Él, le dices a esos sistemas, no lo voy a negar, no lo voy a traicionar. A Él solamente le debo mi lealtad y mi devoción. Mi vida está a servicio de Él y de nadie más. Estoy comprometido con los valores del reino y no sigo a ningún otro señor que no sea Él. Eso es lo que decimos, eso es lo que realmente nos ponemos enfrente de todos esos sistemas, de todos esos valores de nuestros días, y somos capaces de decir, ninguna de esas cosas son mi Señor, Jesús es mi Señor. Y decir que Jesús es Señor no es volverse fanáticos, ni ver todo lo que hay en el mundo como malo, porque déjeme decirle que conozco unos cristianos que ven al diablo hasta en la olla de los frijoles, y que hablan más del diablo que de Dios. Tristemente, más bien es poner las cosas en nuestras vidas en orden, dándole importancia a lo que realmente es importante. Es estar comprometidos con los principios del reino de Dios y no traicionarlos. Es practicar nuestra fe y no negarla delante de este mundo. Es ver todo lo que hacemos en nuestra vida diaria como un servicio a nuestro Dios, una ofrenda de amor para nuestro Dios, para decir, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, yo no le rindo honor a nadie más que a ti, Señor, mi Cristo. Y todo esto lo quiere Dios, no para Él, sino para el bien de nosotros mismos, para el bien de cada uno de nosotros, para que realmente sigamos una vida y vida en abundancia. No esa vida feliz que nos venden con una cervezota y con otra bebida del otro lado, y supuestamente rodeado de lujos y de placeres. Pero no nos cuentan las consecuencias de todo eso. No nos cuentan las consecuencias de entregar nuestras vidas a esos sistemas que a veces nos corrompen, que a veces nos hacen vender a Jesús como Judas por unas cuantas monedas de plata, y que cuando lo queremos regresar, a veces es demasiado tarde. A veces han destruido ya nuestras vidas, o nosotros hemos destruido las vidas de otros.
Los otros días estuvimos en una conferencia, Carlos, Virginia y yo, y había un panel de mamás que habían tenido a sus hijos, algunos de ellos, todas de ellas, de las que estaban allí, algunos de sus hijos lo habían matado por violencia pandilleril. Pero ¿sabe qué fue lo más poderoso allí? Ver también a un muchacho que estaba allí, que él había matado a otro ser humano, y verlo arrepentido y haciendo lo más posible por reconciliar su vida con aquellos que él afectó. Pero ¿sabe qué? Nadie va a regresarle la vida a quien él mató. La consecuencia siempre va a estar allí, y la etiqueta en su vida, en su frente, va a estar siempre allí. En su récord, siempre que saquen su récord, va a haber empresas que no lo van a contratar, pues es un asesino, y no lo van a contratar. La consecuencia de esa vida buena que este mundo nos ofrece ya está allí. Y en ocasiones este sistema nos hace creer todo eso, que ellos son señores y que lo que nosotros creemos no sirve de nada. Pero en realidad el reino de Dios es poderoso, porque transforma, porque cambia, porque trae buenas nuevas, porque en medio de las malas noticias nos trae buenas noticias. Porque cuando todo el mundo nos dice no se puede, en el reino de Dios tenemos un valor que nos dice sí se puede. Cuando los doctores nos dicen no tienes más de 3 meses, 6 meses de vida, Jesús y Dios tienen la última palabra. Una tía mía le dijeron, no vas a tener más de 6 meses de vida. Mi papá fue, oró por ella, y de eso hace 20 años. Y mi tía acaba de morir el año pasado. Duró 20 años, pero los doctores decían, no vas a durar más de 6 meses. ¿Por qué? Porque Dios tiene la última palabra. Porque en el reino de Dios, cuando le entregamos nuestras vidas a Jesús y decimos, Señor Jesús, tú eres mi Señor, ese Señor nos da unos valores diferentes, unos valores que chocan con los valores del mundo, pero son valores que transforman, que cambian, que dan vida, y que dan vida en abundancia. Valores que destruyen los valores del mundo, los valores de Satanás, que muchas veces imperan en nuestros días. El Imperio Romano defendía su dominio sobre los demás con la propaganda de que traía paz para todos. La famosa Pax Romana. Pero esta paz, que sonaba tan atractiva para el mundo de los romanos y del tiempo de Jesús, significaba también opresión, porque donde llegaban los romanos oprimían; esclavitud, porque ellos hacían esclavos a todos los ejércitos enemigos cuando ellos les ganaban, y automáticamente los ejércitos enemigos se convertían en sus esclavos. Muerte, porque llegaban a aldeas los soldados romanos, y esto está escrito en libros históricos, que llegaban a aldeas y mataban desde el niño más pequeño hasta el anciano más anciano. No querían dejar huella, quemaban las aldeas, violaban a las mujeres, destruían. Esa era la paz que ellos ofrecían, la paz romana. Y los cristianos, como Policarpo, sabían que la verdadera paz y el verdadero bienestar no venía del emperador, sino de Cristo, sino de nuestro Señor Jesús, que nos trae una paz realmente, que nos hace cambiar, que nos hace transformar nuestras vidas y transformar nuestro ser. Y por eso se negaban a decir que César era el Señor, para afirmar solamente que Jesús era el Señor.
Si queremos paz y bienestar hoy en nuestros días, tanto para nosotros mismos como para el mundo que vivimos, tenemos que darnos cuenta de que los sistemas humanos que nos piden lealtad y entrega y sacrificio, en realidad solo ofrecen esclavitud y muerte. ¿Cuántos de nosotros nos convertimos en esclavos de pagar intereses, de pagar deudas? ¿Cuántos de nosotros nos convertimos en esclavos de este llamado trabajo y nunca descansamos? A mí a veces Andy me regaña porque son las 2 de la mañana y yo todavía estoy en la computadora. Me dice, ya vente a dormir. Y si es cierto, al día siguiente voy manejando y me tengo que tomar un café triple para poder mantener los ojos abiertos. Pero ¿sabe qué? Estoy corriendo un riesgo de chocar o de matar a alguien. Dios nos libre de eso. ¿Pero por qué? Porque le ofrecemos lealtad a estos sistemas que nos prometen tantas cosas, que nos prometen sentirnos importantes. Y mis hermanos y mis hermanas, por eso en nuestras vidas diarias no podemos aceptar a ningún otro Señor, sino solamente a Jesús, sino solamente a Cristo. Esa es la confesión que tenemos que mantener y poner en práctica en todo lo que hacemos. Jesús es Señor, solamente Él, nadie más, ningún otro sistema, ningún otro modelo que se nos presente y que se nos proponga nos va a dar vida como el modelo que Jesús ofrece, porque en Jesús hay vida y hay paz. Y por eso no aceptamos ningún otro rey en nuestras vidas, sino solamente a Jesús. Nunca aceptaremos a otro rey, sino solamente a Cristo. Amén. Pongámonos de pie.